Bien. Bueno, vamos a empezar haciendo una pequeña introducción en lo que se va a tratar de vamos a empezar tratando lo que es un poquito una introducción muy básica a lo que es IA y lo que es prompting. Nos vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en los webinars anteriores, muy rapidito. Después vamos a ir metiéndonos concretamente en las estrategias que lo que tiene que ver con razonamiento, las estrategias de prompting que ayudan a poder obtener resultados que tienen que ver con razonamiento. Y, bueno, y al final hacemos un poquito de Q&A para ir intercambiando información, para ir pudiendo despejar dudas y nada, ir desarrollándonos, ir progresando todos, ¿no? Bien. Vamos a dar una ventanita de un minutito más y ya estamos, ya es la hora, así que vamos a estar arrancando. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por asistir a estos eventos que estamos haciendo para divulgar un poco lo que pasa con IA, las novedades que pasan tecnológicamente, la capacidad de poder aplicarlo, la capacidad de poder entenderlo, bajarlo un cachito a tierra y poder ver qué está pasando y qué se puede hacer con lo que está pasando en inteligencia artificial. Mi nombre es Sebastián Bravo, yo soy CEO de Newbit Crew. Somos una compañía de tecnología que nos dedicamos a software y a inteligencia artificial. Trabajamos con muchas compañías en un rol de aliado, colaboramos y trabajamos mucho juntos. Nos gusta levantar la bandera y proclamar que agregamos valor en lo que hacemos. Hacemos software y desarrollos con valor, un poco por tanto lo que aportamos y lo que nos interesa comprometernos con lo que los clientes necesitan, como también con la gente y el equipo que trabaja con nosotros. Bueno, vamos a ir empezando a hacer una pequeña introducción de lo que es inteligencia artificial. Creo que todos están al tanto de lo que está pasando. Están habiendo un avance muy acelerado de lo que está pasando con inteligencia artificial en muchas áreas, lo que es imágenes, modelado 3D, video, capacidad de vinculación semántica de lo que es imágenes con texto, imágenes con audio. Está viendo novedades en muchas áreas. Nosotros hoy, y hace un tiempo con los webinars que venimos trabajando, nos estamos concentrando en los modelos de lenguaje, lo que se llama Large Language Models, que serían los grandes modelos de lenguaje. Acá creo que hablamos de una herramienta que conocemos todos, como es ChatGPT, de OpenAI. Y un poco estamos viendo todas las alternativas y las cosas que se pueden ir haciendo y cómo está revolucionando un poquito la manera de trabajar. Y estamos hace un par de webinars poniendo mucho más énfasis en lo que es prompt engineering. Esto surge como una nueva disciplina que va a ser que apunta a ser una nueva especialización, una nueva disciplina profesional, en la que de lo que se trata es de diseñar y poder sacar el provecho más eficiente y y de mejor respuesta a la consulta, a la consigna que se le da a una IA, en este caso, el caso de, por ejemplo, ChatGPT. Un prompt, como dijimos, es la manera en la que nosotros interactuamos con la IA. Le solicitamos algo, le pedimos algo, y la manera en la que le pedimos es importantísimo para que no haya desvíos, para que las cosas queden claras. Hay cosas que hemos hablado en webinars anteriores que tienen que ver con formateo, con segurización, con algunas de las técnicas más comunes. Vimos un poquito lo que es zero shot, lo que es few shot, que tiene que ver con hacer una consulta a la IA y no sin ningún tipo quizás de lineamiento, y esa consulta se llama zero shot. Tiene que ver con cuando se está buscando algo más creativo y algún tipo de respuesta en la que esperamos, en la que estamos, no necesariamente estamos buscando una respuesta en concreto. Few shot tiene que ver con el concepto de ya dar algunos ejemplos, decir, ante esta pregunta podría darse esta respuesta, ante esta otra pregunta podría darse esta respuesta, y hacer finalmente la pregunta que queremos, y las respuestas que se den estarán alineadas con más o menos los lineamientos que pusimos en los ejemplos previos. Esos son los ejemplos más básicos de las
técnicas más básicas que surgen en prompt engineering. Hoy nos vamos a basar en lo que son los prompts que tienen que ver con razonamiento. Pero es importante entender un poquito qué es quizás lo revolucionario de lo que estamos hablando. Los grandes modelos del lenguaje están entrenados con su capacidad de entender lenguaje y entrenados con muchísimo conocimiento que viene de la web, desde decenas de miles de libros, información que encuentran en la web. Entonces, no solo aprenden a entender el lenguaje, sino que aprenden diferentes conocimientos o interpretaciones, pero siempre lo hablamos desde el lugar de un modelo generativo. Lo que hace es a un texto genera más texto del que eventualmente se le dio como input. Entonces, mantiene la línea del input que recibió, ¿sí? Esto es importante entenderlo, porque nosotros cuando hacemos un prompt le estamos dando a entender de qué queremos hablar, cuál es la temática que estamos tratando, cuál es la consulta que estamos tratando, y muchas veces vamos basando ciertos lineamientos. Entonces, al momento en el que nosotros efectivamente apretamos Enter y le pedimos a la IA que nos responda, la IA lo que está haciendo es generar texto que sea coherente con lo que recibió. Y eso es muy interesante justamente con las estrategias que vamos a ver hoy, porque justamente lo que la IA está buscando es alinearse con la propuesta, con la consigna que le estamos dando, ¿sí? En este caso lo interesante es que vamos a estar pidiéndole que razone. La IA no está pensada para esto, los modelos grandes de lenguaje no están pensados para razonamiento, pero bajo esta manera de entenderlo, en la que nosotros le bajamos cierta línea de lo que esperamos, dándole ejemplos de lo que esperamos que nos responda, a veces ejemplos de estilización o qué es lo que estamos buscando, en cierto modo esta manera de dar consignas, puede también la consigna ser una manera de resolver un problema. Es decir, el modelo de lenguaje termina por responder a lo que nosotros necesitamos, apelando al conocimiento que tiene cargado, teniendo cierta capacidad de establecer una línea de razonamiento. Y se llega a resultados bastante sorprendentes, ¿sí? Entonces, más allá de esta intro, vamos a ir empezando, ¿sí? Dentro de lo que son las técnicas de razonamiento, vamos a empezar con la más común, la más popular, que es cadena de pensamiento, ¿sí? El método de cadena de pensamiento está más orientado a que yo tenga un problema concreto que le quiera dar. Muchas veces, el ejemplo que vamos a ver tiene más que ver con un problema matemático, pero creo que la idea es, le vamos a dar algún problema donde en algunos casos tenemos algunos parámetros en particular, y le vamos a estar dando justamente ejemplos de cómo resolverlo. Si nosotros le pedimos un famosísimo problema que tiene que ver con el famoso problema de si cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía 3, si ahora tengo 70, tenía la mitad de mi edad, que tenía 3, si ahora tengo 70, ¿qué edad tiene? Si la IA así lo intenta en un zero shot, va a cometer el error de responder, bueno, esto es una pregunta capciosa, y decir efectivamente la mitad de 70, que es 35, y es un error. Entonces lo que nosotros estamos desarrollando con cadena de pensamiento es darle el problema con la parametrización que corresponde y, por ejemplo, decirle el paso a paso con el que él tendría que desarrollar su razonamiento. Hacemos una serie de ejemplos, ahora vamos a ver un ejemplo al respecto, en el que le damos un problema y le decimos, para resolver este problema, le damos un primer ejemplo. Tomarías en cuenta esto, en este caso es así, es primer paso, segundo, tercer paso, resultado. Le damos un ejemplo, 2 ejemplos, 3 ejemplos sobre el mismo problema, diferentes parámetros, y eventualmente le volvemos a pedir el mismo problema con un set de parámetros que hasta ahora no vio. Y él resuelve aplicando la misma lógica que le dimos como ejemplo, ¿sí? Vamos a estar switchando hoy, esto es una metodología nueva que vamos a aplicar en este webinar, que tiene que ver con poder ver este prompt en acción, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar de pantalla.
Vamos a cambiar la pantalla acá. Díganme si llegan a ver la ventana de ChatGPT. Bueno, si me quieren escribir. Perfecto, bien. Bueno, entonces, acá vamos a ver un ejemplo de lo que sería Chain of Thought. Nosotros le vamos a estar haciendo, fíjense que le vamos a estar dando ejemplos, consigna, respuesta. Esto es un ejemplo. Los números impares de este grupo suman un número par. Entonces nosotros vemos que en este grupo tenemos un número par, un número impar, más 15 suma 24, más este es un número par, más este es un número par, y más 1 más suma 25. ¿Efectivamente la respuesta es un número par? No, es falsa. Entonces nosotros le explicamos, sumamos todos los números impares, 9, 15 y 1, y esta suma da 25. O sea que la consigna es falsa. La suma de los impares no da un número par. Mismo problema, exactamente igual, con otro set de datos. Y de vuelta le volvemos a decir, estos son los números impares identificados, la cuenta de esto, la consigna es verdadera. Y le damos varios ejemplos donde el problema es siempre el mismo, cambia el set de parámetros que le consultamos. Eventualmente le vamos a dar el mismo problema nuevamente, le vamos a pasar los parámetros que queremos que relacione y le vamos a dejar abierto a que él complete la respuesta. Y efectivamente, la respuesta va a ser que suma todos los números impares, el 15, el 5, el 13, el 7 y el 1, que efectivamente están en el grupo. La suma da 41, por lo tanto, la suma no es un número par. Y efectivamente responde correctamente que la respuesta es falsa. ¿Sí? Si hubiéramos hecho esta consulta sola, es probable que al no tener un ejemplo de una descomposición paso a paso, primero identificar los números impares, después sumarlos y después confirmar si efectivamente el resultado es par o impar. Estos 3 pasitos que le estamos dando a entender acá son la línea de razonamiento que él aplica para resolver un problema al que ya le hemos dado varios ejemplos. ¿Sí? Este modelo, Chain of Thought, es una de las modalidades de razonamiento más comunes. Es muy interesante el ejemplo porque, bueno, los modelos de lenguaje suelen tener falencias con las cuentas, con los cálculos matemáticos. Es algo que en las nuevas versiones, en los modelos más avanzados está empezando a resolverse, pero es común que no hagan bien cuentas matemáticas. Hoy por hoy el uso de agentes o el uso de las propias funciones que ofrece GPT-4 permite inclusive derivar la lógica a una herramienta externa, como puede ser una calculadora, ¿sí? O a un algoritmo. Pero en ese caso, la capacidad matemática real del modelo de lenguaje es muy limitada. Lo puede hacer, pero tiene que razonarlo correctamente. ¿Sí? Por sí mismo hubiera errado esta consigna. Volvemos un poco, vamos a pasar un poquito a un nuevo modelo, que es el de... Bien. Vamos a pasar al modelo siguiente, que es el de Self-Consistency. Sigue siendo un modelo de Chain of Thought, pero tiene una diferencia. En este caso, lo que va a intentar es tener en cuenta varias alternativas que le tomen de referencia. No necesariamente es siempre el mismo problema con diferentes parámetros. Vamos a poner como quizás múltiples problemas similares, como para darle a entender cuál es la línea de razonamiento. Pero no somos tan necesariamente explícitos de darle el paso a paso. Ponemos problemas similares y esperamos que él vaya entendiendo, estos problemas los hemos resuelto de esta manera y este nuevo problema se resolvería de una manera similar. Entonces, el modelo es capaz efectivamente de inferir cuál es la lógica que le estamos queriendo dar a entender y dar la respuesta correcta. Es importante entender, por ejemplo, qué tipo de aplicación puede tener esto. Generalmente hay algo que se valora mucho del self-consistency que tiene que ver con el uso de lo que se le dice sentido común. Es capaz de entender e inferir cuál fue el punto al que quisimos llegar, cuál es la lógica que aplicamos, más allá de dar ejemplos tan explícitos como dimos anteriormente.
¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una multiplicidad de ejemplos que no son todos iguales. Entonces estamos esperando que él entienda por sí mismo. Es interesante esto porque Chain of Thought tiene que ver con el concepto de dar múltiples alternativas. Es consistente en la línea de razonamiento, pero los ejemplos que damos son diversos. Entonces, si vamos de vuelta al ejemplo de ChatGPT, vamos a ver. Vamos a ver este ejemplo de acá. ¿Sí? La pregunta final que le vamos a estar haciendo es el ejemplo que les conté hace un rato. Cuando tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad de mi edad. Ahora tengo 70. ¿Cuántos años tiene mi hermana? ¿Sí? Esta es una pregunta que se usa como chiste mucho, es una pregunta capciosa, que es muy común que mucha gente en el apuro a veces responda mal. Acá lo que fíjense que los ejemplos que le estamos dando no necesariamente tienen que ver con lo mismo. Si hay 15 árboles en el bosque, los trabajadores del bosque plantarán árboles hoy y después de que terminen habrá 21 árboles. ¿Cuántos árboles plantaron los trabajadores del bosque hoy? Y le damos como ejemplo que si comenzamos con 15 y al final del día tenemos 21, la diferencia debe ser, le damos a entender que habría que hacer la diferencia entre lo que fue el principio y el final del día para entender que 21 menos 15 significa que plantaron 6 árboles. Y efectivamente da la respuesta explícita, diciendo se plantaron 6 árboles. Si hay 3 autos en estacionamiento y llegan 2, estamos planteando una línea de tiempo en la que los valores van cambiando y hay que seguir la manera de razonarlo para poder entender la línea de razonamiento que le estamos queriendo enseñar acá, es darle seguimiento a una serie de eventos que modifican la información que tenemos. Es como entender los estados, la cantidad de autos del estacionamiento. Se altera con los estados con los autos que entran y salen. ¿Sí? Entonces, si hay originalmente 3 autos y llegan 2 más, el estado original del estacionamiento es de tener 3 autos y posteriormente esto se ve modificado por 2 más. Y ahora hace una suma. Entonces, básicamente le estamos dando una línea de razonamiento que tiene que ver con, fíjate que los estados de las cosas van mutando. ¿Sí? Entonces, bajo esta línea de que le vamos dando varios ejemplos que tienen que ver con descomponer primero en entender el estado inicial y después de entender el estado inicial, anda paso a paso entendiendo cómo se van modificando los datos, eventualmente es capaz, le vamos dando ejemplos de cómo llegar a la respuesta final. Y efectivamente la respuesta que tenemos al problema de cuando mi hermana tenía 6 años y ahora tenía la mitad de mi edad y ahora tengo 70, la respuesta es, cuando tenías 6 años, tu hermana tenía la mitad de tu edad, lo que significa que 6 dividido 2 eran 3 años en ese momento. Ahora que tienes 70, la diferencia entre tú y tu hermana se mantiene constante. Entonces tu hermana tiene 70 menos 3, menos 6, menos 3, bueno, perdón, son 67 años. La respuesta es efectivamente la respuesta correcta. ¿Sí? Fue capaz de entender que esta relación que había en un momento en el tiempo no tenía necesariamente algo que ver con la relación de mitades, no era una cuestión proporcional, sino que era una cuestión de un cambio de estados que eventualmente se actualizaba. Que lo que importaba no era que sea la mitad, sino los 3 años de diferencia. ¿Sí? Fíjense que surge de montones de ejemplos que tienen alguna vaga relación, principalmente en la manera de razonar, pero que no necesariamente son todos el mismo ejemplo. ¿Sí? Este es un modelo que es realmente interesantísimo, porque realmente da a entender que infiere de cada respuesta cómo es la línea de razonamiento. Realmente da a entender que entiende la línea de razonamiento que estamos aplicando. Fíjense la diferencia con el anterior. En el caso de cuando hablamos de Chain of Thought, la cantidad de respuestas que podíamos dar
era bastante más dura, ¿sí? Bien. Importante esto, el tema de lo que tiene que ver con el uso de self-consistency para lo que tiene que ver con aplicaciones o necesidades que podemos tener, donde necesitamos que armemos un prompt, un template de prompt, donde lo que estamos buscando es bajar una línea de razonamiento, algo que tiene que ver con ciertas cosas de sentido común. Que él no, es decir, en los que han participado de las clases de Andrew Ng, él usa este criterio como para dar a entender el concepto de darle al modelo tiempo para pensar. No obligarlo a que dé una respuesta inmediata. Darle esta línea de darle una serie de referencias y dejarlo que piense. Es muy interesante la manera en la que lo pone Andrew en palabras. Vamos a pasar a una nueva alternativa. El prompteo por generación de conocimiento. El prompteo por generación de conocimiento es, en este caso tiene que ver con no necesariamente problemáticas duras y no necesariamente un problema en sí en concreto, sino que lo que vamos a estar haciendo es darle algún tipo de información, como podría ser un manual, como podría ser un libro, como algún tipo de información de cómo funciona algo, darle múltiples ejemplos. Esto funciona de tal manera y ante tal pregunta la respuesta sería tal. Y dar otro ejemplo de otra cosa, diciendo que esto funciona de tal manera y ante tal pregunta la respuesta sería tal. Y finalmente decirle, esto funciona de tal manera, ante tal pregunta, ¿cuál sería la respuesta? Entonces la capacidad de la IA de entender de la base de conocimiento que se le pasó, cuál sería la respuesta correcta a lo que estamos pidiendo. ¿Sí? De vuelta, esto tiene que ver con el concepto de razonamiento de sentido común, no necesariamente es resolución de problemas. ¿Sí? Y justamente esto sí tiene que ver con un tipo de prompting que aplica muchísimo a lo que se llama bases de conocimiento. ¿Sí? Es capaz de entender, de inferir el conocimiento que se requiere de lo que estamos solucionando. No es necesariamente un razonamiento aplicado a resolución de problemas. ¿Sí? Importante para, como dice la última parte de la consigna, útil para generar afirmaciones de conocimiento relacionadas con la pregunta. Esta línea me parece muy sana, muy clara de lo que tiene que ver con el concepto. Vamos a ver el ejemplo. Bien. Este ejemplo me parece maravilloso. Tiene que ver con lo que les contaba. Fíjense que todas las entradas siempre están con algún tipo de tabulación y claramente da a entender, esto es una entrada y este es el conocimiento con el conocimiento que aplica la entrada. La entrada es, Grecia es más grande que México. Grecia tiene aproximadamente tantos kilómetros cuadrados, mientras México tiene otra cantidad de kilómetros cuadrados, por lo tanto México es un tanto por ciento más grande. Los lentes, la entrada sería los lentes siempre se empañan, la consigna en sí mismo, los lentes siempre se empañan, y el conocimiento que aplicamos es el concepto de lo que es la condensación que ocurre en los lentes ante la humedad del ambiente. ¿Sí? Entonces, a medida que le vamos haciendo relaciones de cómo una consigna se confirma o no se confirma según la base de conocimiento que le vamos pasando, eventualmente le vamos a hacer la pregunta de parte... la pregunta va a tener que ver con parte del golf consiste en tratar de obtener un total de puntos más alto que los demás. Y la respuesta da a entender que en realidad en el golf el objetivo es obtener un total de puntos más bajo. Lo que estábamos buscando justamente, que entienda que en este deporte en particular la regla da a entender que se requiere que el puntaje gana el que tiene puntaje más bajo. Entonces, en realidad en el golf el objetivo es obtener un total de puntos más bajo que los demás jugadores. Es un deporte donde intenta completar un récord, es un deporte de precisión, donde se valora la precisión y por lo tanto se las mide con la menor cantidad de intentos.
De vuelta, el concepto de ante una consigna, un set de conocimientos que puede responder o validar o no validar lo que se está diciendo. En este caso no está validando la consigna que le dimos porque no es correcta. Bien, vamos a ver el último, que este es el más interesante, vamos a dedicarle un minutito. El último ejemplo que vamos a ver es el de Tree of Thought. Este es un paper que salió recientemente, creo que tiene un mes y medio, o que empezó a escucharse y a darse a entender. Es una de las variantes más interesantes porque tiene que ver con la exploración entre múltiples líneas de razonamiento y la capacidad de que a medida que va evolucionando la línea de razonamiento, si no tiene cierto valor, si no se valida de cierta manera, esa línea de razonamiento se abandona en favor de otras alternativas. Entonces, cada línea de razonamiento que se está dando, se va evaluando qué tan válida es con respecto al resultado final que se está buscando. Entonces, mediante esa línea de razonamiento, va encontrando, la IA empieza a darse cuenta si va bien encaminado o no, de una multiplicidad de alternativas que ella misma va generando. Esto se usa muchísimo como para lo que tiene que ver el concepto de pensamientos con pasos intermedios, el mismo concepto que Chain of Thought, pero el tema de los razonamientos encadenados, es específicamente lo que estamos viendo. La propia IA va a desarrollar un encadenamiento de razonamientos que va a ir validando, ella misma va a ir validando o descartando. El ejemplo que vamos a ver un ejemplo que aplica de dos maneras acá, porque vamos a ver que el caso de hay una diferencia en la manera en la que responde GPT-3 y GPT-4 muy distinta. Bien. El ejemplo que le estamos dando, le vamos a decir que imagine que hay 3 expertos diferentes respondiendo a la pregunta. Estos van a hacer una lluvia de ideas para responder paso a paso el razonamiento. Todos los expertos anotarán un paso de su razonamiento y luego lo compartirán con el grupo. Cada de ellos criticará la respuesta de los demás, revisarán la respuesta basándose en hechos fácticos y científicos, y todos pasarán al siguiente paso, continúan avanzando si efectivamente les parece que si en el caso de encontrar un error en su lógica no continúan avanzando. ¿Sí? En el caso de estar equivocado, reconocerá esto y comenzará otro tren de razonamiento. Después de esto le decimos, bueno, la consigna es el caso de que Carlos está en una piscina, después va hacia el vestuario llevando una toalla, coloca su reloj en la toalla y lleva la toalla hacia la tumbona junto a la piscina. En la tumbona abre y sacude la toalla y luego va al bar de aperitivos. En el bar de aperitivos deja la toalla, va al trampolín y se da cuenta que perdió el reloj. ¿Dónde lo perdió? El experto empieza diciendo que basándose, este ejemplo que vamos a ver ahora es un ejemplo que está armado en GPT-3. Y él se basa en el hecho de que Carlos llevaba la toalla mientras caminaba al vestuario, paso 1. Paso 2, sacudió la toalla y es probable, hay una probabilidad de que el reloj se haya perdido en esa instancia. Eventualmente dice que fue al bar y dejó la toalla ahí. También cree que esta opción es probable. Y este experto tiene la conclusión de que lo más probable es que el reloj lo haya dejado en la barra. O sea que lo perdió en la toalla. O sea que no está. De las dos alternativas, se quedó con la segunda, con la que pasó después. ¿Sí? Que él pudo haberse perdido en la barra. El segundo experto, van a ver que confirma la alternativa. También vuelve a decir que lo más probable es que se haya perdido en la barra. Y el último ejemplo efectivamente valida lo mismo. Entonces tienen una conclusión final. Después de revisar las respuestas con los expertos, considerando todos los pasos y razonamientos, todos estamos de acuerdo en que la ubicación más probable del reloj de Carlos es el bar de aperitivos donde dejó la toalla. Y esta es la respuesta incorrecta. Y este caso es con GPT-3. Con GPT-4 la respuesta es completamente distinta. La misma consigna, el mismo ejemplo, y GPT-4, el primer experto dice, mi pensamiento es que el reloj probablemente se cayó cuando sacudió vigorosamente la toalla. Es el primer punto en el que Carlos manipuló la toalla de manera que podía haber hecho que el reloj se desprendiera. Y considera que esta es una respuesta 70% probable.
el segundo experto hace un mismo razonamiento, ¿sí? Donde considera que haberlo perdido al sacudir la toalla es del 60% y haberlo perdido en la barra de aperitivos del 30%. El tercer experto hace un razonamiento donde dice en el vestuario es poco probable, al sacudir la toalla es más probable y en la barra de aperitivos es menos. Por lo tanto, después del intercambio, estos expertos efectivamente dicen que lo más probable, la posibilidad más alta, es que lo haya perdido al momento en que sacudió la toalla. ¿Sí? En segunda instancia, posiblemente esté en la barra de aperitivos, y en tercera instancia, en el vestuario. Fíjense que inclusive hace múltiples alternativas jerarquizadas por lo más probable a lo más improbable. El Tree of Thought es un ejemplo de una línea de razonamiento que es hiper eficiente, es muy interesante. Tiene que ver justamente, se usa muchísimo para agentes, para poder desarrollar estrategias. Es una línea de acción que es realmente muy, muy útil y últimamente está teniendo muchísimo impacto en las diferentes aplicaciones y herramientas que se están haciendo. Finalmente, bueno, vamos a ir, se me hizo un poquito largo la exposición y vamos a ver un poquito lo que es estas estrategias de razonamiento. Están teniendo usos, están empezando a usarse en casos algunos muy obvios, como es finanzas. Se ha usado, de hecho, hay ejercicios online que tienen que ver con armar un asistente de lo que es la cartera de inversiones para optimizar el balance entre riesgo y ganancia. Hay alternativas que tienen que ver con el uso de capacidad de razonar, es poder mejorar la manera de que se aplica esto al campo de la educación, la manera en la que, cuál es la mejor estrategia de enseñanza para cierto grupo de personas. Y claramente, bueno, una cosa muy obvia, que esto ya inclusive me parece que tiene que ver con lo que es self-consistency, la capacidad de diagnosticar teniendo muy claro ciertos eventos y tener bases de conocimiento a las que se puede apelar. O sea que, bueno, gran parte de lo que son estas técnicas de prompting, hay otras, algunas son más, menos complejas, algunas aplican más que otras a ciertos casos específicos, pero creo que acá estuvimos viendo las que me parece que son las más populares. Y bueno, hoy por hoy, como les decía, Tree of Thought surgió hace relativamente poco y está teniendo muchísima repercusión. Y bueno, esto para el día a día es interesante, porque entender esta clase de cosas desde roles de profesionales, desde roles de oficina, muchísima gente está incorporando, por ejemplo, ChatGPT a su operatoria cotidiana. Es interesante, por ejemplo, la capacidad de armar planes para ciertas acciones que quisiéramos realizar, poder tener la capacidad de tener un prompt que puede tener cierta capacidad de solucionar ciertos problemas, o poder alimentarlo con cierta información y hacerle preguntas al respecto. Hoy por hoy hay muchos proyectos que tienen que ver con la gestión de conocimiento. Así que bueno, es un poco la presentación de hoy. Al final tuve que acelerar un poquito porque me daba cuenta que se me estaba haciendo un poco largo. Bueno, nosotros en Nubicrew estamos trabajando en proyectos donde estamos incorporando tecnologías de IA, tanto en la capacidad, estamos trabajando con casos de fine-tuning, inclusive pudiendo ver, poder experimentar con la capacidad de armar modelos propios y claramente lo que tiene que ver con usar los servicios y herramientas que existen actualmente con los modelos de lenguaje a través del prompting en la generación de agentes y aplicaciones. Esto es un poco una intro que parece que es interesante y bueno, lamentablemente estamos muy cortos de tiempo, no voy a poder hacer un cierre como corresponde, no voy a poder abrir tanto el espacio de preguntas, pero bueno, espero que les haya sido útil, espero que lo hayan disfrutado y nuevamente agradecerles muchísimo por estar acá, por acompañarnos y nos vemos en el webinar que viene.